Pues bueno, buenos días, mi nombre es Marcela Rosas. Como todos los sábados estamos aquí conectados para conocer nuestro sistema. Sabemos que de la importancia de entender que el sistema que nos ofrece Usana es un sistema sencillo, que si lo entendemos, lo aprendemos, lo aplicamos y lo compartimos muchas veces, pues es donde se genera el efecto de la duplicación, de ese crecimiento exponencial y de donde se va a generar el ingreso residual, de donde va a generarse todas las razones de por qué estamos haciendo aquí, estamos haciendo Usana. Muchas veces pensamos que son cosas tan sencillas que no le tenemos que invertir mucho tiempo en estudiarlas. Pero conforme va pasando el tiempo nos damos cuenta que como el teléfono descompuesto, si yo dejé de aprender algo, lo voy pasando, lo aprendí más o menos, o no le di la suficiente importancia al inicio, lo voy pasando mal y de tal manera que eso se va pasando, se va pasando, se va pasando con otros distribuidores que se van registrando en nuestro equipo. Cuando menos nos imaginamos, tenemos toda una información distorsionada. ¿Verdad que sí? A veces pasa esto. Entonces, sí tenemos que tener una apertura a aprender, recuerden, y eso lo repito siempre cada sábado. Tenemos 4 actividades básicas aquí en nuestro negocio en cuestión de este efecto de aprendizaje. Tenemos que aprender a desaprender, número 1, y eso va muy relacionado con el tema que vamos a ver hoy en relación a creencias. Tenemos que aprender a aprender, porque muchos de nosotros ya dejamos la escuela hace mucho tiempo, y es otra vez tener esa disposición para aprender cosas nuevas o para aprender a lo mejor ciertos conceptos que ya sabemos, pero que las tenemos que aplicar de forma diferente. Tenemos que aprender a enseñar, porque recuerden que nuestro negocio está basado en personas que estamos invitando a formar parte de nuestro equipo, lo estamos ayudando a realizar sus sueños, pero para esto es nuestra responsabilidad enseñarles de qué se trata esto, de qué se trata nuestro negocio, de qué se trata el sistema. Y tenemos que enseñar a enseñar, ¿sí? De tal manera que nosotros podamos realmente generar un equipo de líderes, un equipo de un negocio independiente, un negocio que nos genere ese ingreso residual, pero sobre todo desarrollar esas capacidades de todas las personas que estamos aquí, de todas las personas que tienen en cuestión de compartir. Entonces, es el objetivo de estos entrenamientos. Le, ya saben que al final de la presentación les paso mi correo para que con muchísimo gusto les comparto la información. Aquí es bien importante y porque a muchos de nosotros nos pasó así, cuando somos muy técnicos, muy de académicos, a veces pensamos que nuestra chamba es estar haciendo presentaciones en PowerPoint al inicio y nos paralizamos cuando no la tengo lista y bueno, nos encanta toda esa parte. La verdad, ese no es nuestro negocio aquí en Usana. Nuestro negocio en Usana, ¿qué es? Aprender el sistema y compartirlo muchas veces eh, y ayudar a las personas que se van integrando a nuestro equipo, no estar haciendo presentaciones en PowerPoint. Entonces, si tenemos las habilidades para hacerlas, pues qué padre, hay que aprovecharlas y hay que empezar hay que desarrollarlas, hay que aplicarlas y hay que compartirlas. Entonces, no se compliquen mucho en pensar cómo voy a armar una presentación en PowerPoint para poder compartir su información. Aquí ya está hecho. Conforme va pasando el tiempo, y eso lo vimos en el tema de la presentación, pues ya cada uno de nosotros empezamos a detectar necesidades muy básicas, muy específicas en nuestros equipos en cuestión de temas de entrenamiento. Entonces ahora sí que ya ahí cada quien ya va armando su propio programa. Pero para empezar y sobre todo para los distribuidores que son nuevos, no se detengan esperando que tienen que hacer una presentación en PowerPoint para poder empezar a compartir información. ¿Ok? Muy bien. Construyendo nuestras creencias. Esto es un tema básico en el negocio en nuestro negocio. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros nunca habíamos hecho un negocio en mercado en red y traemos toda una experiencia profesional, traemos todo un aprendizaje y muchas veces desafortunadamente o no desafortunadamente, simplemente por las circunstancias, ese aprendizaje no nos sirve de nada o no nos sirve mucho en nuestro negocio. Entonces tenemos que detectar ciertos conceptos o ciertos aspectos en los cuales tenemos que estar alimentando nuestras creencias. Como ustedes lo vieron en el video que está muy padre y está muy básico, ¿no? Entender que nosotros tenemos esa capacidad de cambiar nuestras creencias y así como lo platicamos en el tema de estrategias de productividad, si la rutina actual que está en estos momentos estás llevando a cabo es una rutina que la tienes, que la aplicaste hace como 10 años, pues lo más seguro es que si estás haciendo tu negocio en Usana, pues le vas a tener que hacer ciertas modificaciones. Es lo mismo en nuestras creencias. Es válido pensar que muchas de nuestras creencias no nos van a ayudar para avanzar en nuestro negocio. Claro, hay personas
que ya traen una formación, que ya traen una visión, que ya traen una preparación y una apertura y que definitivamente es la razón por la que dijeron sí y valoraron la oportunidad. Pero hay otras personas que no traíamos esa preparación y que ha sido todo un proyecto, un proceso de aprendizaje. Entonces, tenemos que estar dispuestos a hacer esto, ¿no? Si nosotros tenemos un porqué, y eso lo comenta aquí Jorge Bucay en el video, o sea, si tú tienes una razón lo suficientemente fuerte para poder empezar a cambiar esas creencias, para poder quitarte esos miedos, pues adelante. De eso se trata. Por eso somos tan insistentes en trabajar en nuestro porqué, en trabajar en nuestros sueños y estarlos viendo todos los días. Sabemos que las personas altamente productivas, exitosas, todos los días visualizan sus objetivos, sus sueños, sus porqué. Entonces, eso nos permite mantenernos en el camino. Tenemos que visualizarnos como una organización, o sí, una organización que tiene varios conceptos o varios pilares. Pero lo más importante de eso, tenemos que tener claro algo. Y aquí una disculpa porque se desfasó un poquito algunos textos de aquí de la diapositiva, pero yo creo que esto queda muy claro. Lo que nosotros, y sabemos mucho, sabemos muy bien esto, ¿no? Nuestros pensamientos son el origen de absolutamente todo. Entonces, nosotros tenemos que pensar en que para tener resultados tenemos que tener una preparación, que tenemos que trabajar en nuestro ser. No es al revés, no es tener y después ser, es ser, ¿sí? Y después tener. Por eso, aquí en Usana, nosotros nos enfocamos muchísimo en la parte del desarrollo personal. ¿Por qué? Porque vemos personas que visualizamos lo que podemos obtener en Usana, pero definitivamente a lo mejor no estamos preparados. ¿Por qué? Porque nuestra experiencia profesional anterior no implicaba ese tipo de preparación, pues, o manejar temas tan profundos, porque muchas personas, y no sé si a ustedes les ha pasado, son unos distribuidores que nos dicen, bueno, esto yo pensé que era solamente vitaminas y resulta que me están hablando no sé, de inteligencia emocional, inteligencia espiritual, pues ¿de qué se trata? Precisamente por eso, porque aquí nosotros no vamos a ser responsables a nadie de nuestros resultados más que de nosotros mismos. Entonces, aquí ya no tenemos un jefe al cual echarle la culpa, no tenemos nada directamente que realmente nos esté afectando en nuestro desempeño. Aunque al final de todo, siempre nosotros tenemos que ser responsables de nuestros resultados. Pero en Usana, literalmente, nosotros somos responsables de nuestros resultados. Es más, ni nuestro equipo es responsable de nuestros resultados. Entonces, definitivamente es justificable que tengamos que trabajar en nuestro ser. Nuestras emociones, creencias e ignorancia controlan nuestro manejo de dinero. Y eso nos ha quedado muy claro a muchos de nosotros conforme hemos pasado por este proceso de aprendizaje y de cambio de chip, como le decimos, en cuestión de qué es lo que pensamos en relación al dinero, qué es lo que pensamos en relación a la abundancia, qué es lo que pensamos en relación a sacar lo mejor de lo mejor en el día a día. Y muchas veces traemos ahí unos prejuicios, pero prejuicios que hemos adquirido, ¿por qué? Porque los hemos aprendido de la escuela, de nuestra familia, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que empezar a trabajar sobre eso. Tenemos este concepto de secuencia causal. Yo se lo aprendí a José Juan Palma, líder diamante aquí en Guadalajara, que al fin y al cabo era algo que todos sabíamos, pero el poder aplicarlo a nuestro negocio es algo muy padre, porque podemos entender cuál sería el proceso o en qué parte del proceso nos encontramos. Nosotros tenemos que vernos como un árbol, nuestros resultados son los frutos, ¿sí? Un manzano, pues nuestros resultados serían las manzanas, pero para que un árbol dé frutos buenos, frutos de calidad, frutos bonitos, ¿qué tiene que ser? Tiene que tener raíces lo suficientemente fuertes y para poder absorber los nutrientes, para poder alimentar lo necesario para que esos frutos se den. Es lo mismo que sucede con nosotros. Nuestros frutos son nuestros resultados. Si tenemos pobres resultados, lo más seguro es que tenemos que empezar a trabajar en nuestras raíces. En nuestras raíces, el problema aquí es que nuestras raíces no se ven, ¿sí? Están abajo de la tierra como en un árbol, no lo vemos. Cuando no les ha pasado, a mí me llama mucho la atención cuando cambias, no sé si te gusta la jardinería, que cambias una planta de una maceta a otra y de inmediatamente te vas dando cuenta cómo las raíces fueron creciendo y cómo se van entrelazando entre ellas para ir haciendo pues esa protección, ¿no? Y irla haciendo más fuerte de tal manera que se afiance más esa planta y pueda crecer y pueda dar sus frutos. Es lo mismo que pasa con nosotros. Entonces, como no lo vemos, pues normalmente no lo trabajamos, pero tenemos que entender que esa es la base de todo
de nuestros resultados. Entonces tenemos que trabajar en nuestro ser y eso va a generar nuestros sentimientos. Y los sentimientos son los que van a generar nuestros pensamientos para posteriormente saber qué es lo que tenemos que hacer para tener nuestros resultados. Lo invisible va enfocado mucho a nuestro desarrollo personal, va muy enfocado a trabajar en nuestra mentalidad empresarial en el caso de nuestro negocio, va muy enfocado a desarrollar una conciencia de salud, específicamente en Usana, porque estamos trabajando en este tema, y va muy enfocado también en trabajar sobre la credibilidad que nosotros tenemos en la industria en la que se encuentra nuestro negocio. Nuestros frutos es aquello que se ve y por lo tanto es algo que vemos inmediatamente o que es tangible, pues es ya el actuar. Ya si nosotros trabajamos en nuestro ser, nosotros vamos a poder tener una postura para poder invitar, para poder hacer una presentación, para poder dar esos seguimientos, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes tienen que encontrarle un sentido a este proceso y tenemos que ubicarnos cada uno de nosotros en ver en qué parte de ese proceso nos encontramos y en qué parte tenemos que empezar a trabajar. Nosotros somos una organización, tal cual. Para aquellos que hemos trabajado en empresa, no sé si se acuerdan cuando fueron contratados que lo primero que les daban era un curso de inducción, ¿verdad que sí? ¿Para qué servía este curso de inducción? El curso de inducción básicamente era para que la empresa te compartiera cuáles eran sus pilares, ¿sí? Cuáles eran su misión, su visión, sus valores, de tal manera que a ti te generara ese interés o ese sentido de pertenencia, que te pusieras literalmente la camiseta. Entonces, de eso se trata también en Usana. Nosotros tenemos toda la información que estamos recibiendo en los entrenamientos, en las reuniones, etcétera, etcétera, nos generan ese sentido de pertenencia, nos van ayudando a tener esa credibilidad en lo que estamos haciendo. Pero definitivamente tenemos que irnos un poquito más a profundidad y trabajar de forma personal, en vernos cada uno de nosotros como una empresa. Nosotros somos representantes de Usana, pero al fin y al cabo cada uno de nosotros somos una organización. Si nosotros estamos iniciando una organización, entonces, como en cualquier empresa, tenemos que desarrollar una misión, tenemos que desarrollar una visión. Sí, esos son los pilares, esos son podríamos decir que son las señales o los conceptos que nos van a permitir guiarnos para saber efectivamente hacia dónde vamos. Entonces, si tú no tienes la misión en este momento, tu misión, Alejandro, tu misión, Ana Laura, tu misión, Araceli, de por qué estás en Usana, es importante que lo hagas, porque eso es lo que te va a dar un arraigo, eso es lo que te va a dar ese sentido de pertenencia, y eso es lo que te va a dar el sentido de por qué estás en Usana. Recuerden, la misión es el motivo, propósito, fin o razón de ser de una empresa. ¿Cuál es tu razón de ser como una organización? ¿Sí? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que estás buscando aquí en USAN? La visión es una declaración que indica hacia dónde te diriges como empresa. ¿Cómo te ves de aquí a 5 años? ¿Cómo te visualizas? ¿Qué es lo que quieres aportar en un futuro mediano o largo plazo? Esa es tu visión. Si no la tienes, te invito a que la redactes, no te compliques demasiado en la parte de la redacción. Yo me acuerdo cuando nos tocaban esos temas en la carrera, en la materia de administración, que nos tocaba redactar los objetivos y la misión y la visión. Híjole, nos daba muchísima flojera porque pues eran muchas reglas, ¿no? Y la forma en cómo haces un cuestionamiento o planteabas una, pues un pensamiento o lo que querías decir en tu visión y definitivamente pues sí es un trabajo un poco más técnico. Pero aquí no sé, como dice Jim Rohn, o sea, ustedes no se compliquen demasiado en el momento de redactar. Ustedes escriban lo que sienten, simplemente que sepan cuál es la diferencia entre eso, misión y visión. Misión es el por qué estás en USANA y tu visión es cómo te ves de aquí a un tiempo determinado en USANA. ¿Ok? Nosotros, como les comenté al principio, tenemos que construir nuestras creencias en 4 conceptos. Lo que es la industria en mercado en red, lo que es la compañía, lo que es los productos y lo que es trabajar en uno mismo. Entonces, los 3 primeros puntos, la verdad, son los más sencillos, son los más fáciles, porque es algo que ya está. Es simplemente que nosotros podamos ubicar cuáles son las herramientas en las cuales nosotros podemos apoyar para poder desarrollar esa creencia, perdón, sobre algo. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Hablando específicamente de la industria de mercado en red, pues afortunadamente hemos detectado o hemos ubicado libros que son básicos para que nosotros podamos empezar a desarrollar esa creencia en los negocios de mercado en red y en nuestra industria.
Y es algo bien importante, ¿por qué? Porque muchos de nosotros, previo a estar en Usana, nunca habíamos hecho ningún negocio, ningún tipo de negocio con esas características, y hasta añadirle que a lo mejor traíamos ya un mal concepto de la industria, y no por la experiencia propia, sino por lo que hemos escuchado o por lo que nos han dicho las terceras personas. Entonces, la verdad, cuando la mayoría de las personas, me atrevo a decir que muchas de las personas que traen un mal concepto de la industria, no es porque ellos lo experimentaron como tal, sino porque han escuchado por ahí. Yo he oído que no funciona, ¿sí? Entonces, yo a lo largo del tiempo que he estado en Usana me he dado cuenta que esa mal concepción que yo tenía de la industria, pues la verdad había sido, es no justificada. ¿Por qué? Porque no tenía ni información. Es más, nunca había ido a una plática, a una reunión de ninguna empresa. Entonces, este, aquí es bien importante esa parte. Perdón, ¿sí me escuchan? Ya estoy de regreso, Pati. Este, entonces, como les comentaba, muchos de nosotros pues no traíamos toda esa información y sí es válido que nos demos a la tarea de estudiarlo. ¿Por qué? Por uno mismo, para poder tener esa postura, pero sobre todo porque te vas a topar con prospectos que no tienen la información, que van a estar con la misma postura que tú tenías antes de estar en Usana. Entonces, no hay que juzgarlos, no hay que dejarlos a un lado, simplemente hay que trabajar primero en nosotros sobre el tema para poder manejar esas objeciones y para poder empezar a darles esa información. Entonces, todos sabemos, los que estamos aquí conectados, que la industria de mercado en red es realmente una industria que tiene ventajas tremendas, y más sobre todo ahorita en las circunstancias económicas a nivel mundial en las que nos encontramos. Entonces, tenemos que tener esa credibilidad sobre qué vamos a trabajar, sobre los conceptos que hacen que los negocios de mercado en red realmente funcionen. ¿Por qué funcionan? Sabemos que estos negocios no te hacen rico de la noche a la mañana, sabemos que esto implica un esfuerzo, sabemos que estos negocios están dentro de un sistema, todos los movimientos, todo lo que está diseñado en estos negocios están fríamente calculados, tienen una razón de ser. Entonces, nosotros muchas veces por pensar o por falta de conocimiento decíamos que no teníamos que hacer ciertas acciones, saben que sí las tenemos que hacer. Entonces, ¿cuáles son algunos libros que podemos empezar a leer? Y sobre todo, si tú eres este nuevo distribuidor, es bien importante que empieces a hacer tu lista y que te pongas a hacer la tarea. Si tú eres un distribuidor que ya tienes más tiempo y no los has leído, pues hay que meterle turbo a esto. ¿Por qué? Porque solo esto es lo que te va a permitir a ti irte formando e irte sintiendo más seguro al momento de compartir el negocio. Entonces, libros que nosotros recomendamos, su primer año en Network Marketing, eh, El negocio del siglo XXI de Roberto Kiyosaki, la presentación de 45 segundos de Don Faila. Cada uno de ellos tienen un enfoque o van complementando el conocimiento, nos va complementando el conocimiento en relación al negocio, en relación a la industria. Eh, el primer año en Network Marketing básicamente te va explicando cuáles son los conceptos y cuál es el sistema que se maneja en un negocio de mercado en red, por qué funciona de esa manera. El negocio del siglo XXI nos permite avalar la tendencia que se tiene ahorita en cuestión de negocios de mercado en red y por qué se justifica ese tipo de negocios, por qué estamos dentro de esa tendencia. Este tipo de información te va a servir mucho para aquellas personas, para aquellos prospectos que son empresarios, que vienen ya de un marco de empresarial muy específico y que muchas veces ningunean lo que es un negocio de mercado en red. Pero si nosotros tenemos la información para decirles que estos son negocios que están dentro de la tendencia económica, pues lo más seguro es que van a voltear a vernos y van a darnos el tiempo para compartir la información. La presentación de 45 segundos de Don Filer está muy interesante porque aquí nos deja muy claro cuál es el efecto exponencial que tienen los negocios de mercado en red, que ningún otro tipo de actividad económica lo tiene. Entonces, por eso se genera ese apalancamiento. Entonces, nos dan nos manejan, también nos explica cuáles son los tipos de distribuidores con los que nos vamos a topar durante este proceso y cómo los vamos a ir tratando de tal manera de que vamos a ir formando un equipo, cómo generar una organización
con cimientos lo suficientemente fuertes para poder generar en un futuro ese ingreso residual. Los 7 pasos para convertirse en un profesional de mercado en red, que yo creo que aquí todos estamos ya, sabemos que existe el libro si es que no lo hemos leído, y si no lo han leído, por favor pongámonos las pilas y tenemos que leerlo. Hagan de cuenta que es la lista de requerimientos que debe de tener una persona que desea realmente hacer un negocio o convertirse en un profesional de mercado en red. Hagan de cuenta que en tu descripción de puesto, bueno, yo lo planteo así porque yo me enfoqué mucho tiempo mi experiencia profesional fue en recursos humanos y me tocaba desarrollar manuales de recursos humanos y empezaba a hacer todo lo que era el análisis de puestos. Y dentro de los análisis de puestos teníamos que hacer especificaciones de la persona que ocupaba este puesto. Entonces, cuando yo leí este libro, pues me quedó muy claro que esto era. Este es el listado de las habilidades que debe de tener aquella persona que desea realmente hacer una profesión de su negocio en mercado en red. Entonces, aparte está súper ligero, muy sencillo de leer, vale muchísimo la pena, pero no solamente leerlo, sino estudiar. Nosotros tenemos que tener ya una actitud diferente en relación a la lectura. Sí, tenemos que tener la curiosidad, tenemos que tener el gusto de leerlo, pero sobre todo tenemos que tener ya ese hábito de leerlo y de estudiarlo. Entonces, siempre es importante que cuando tú estés leyendo, en nuestro caso, en este proceso de aprendizaje, pues te leas un libro con un marcador para que puedas ir señalando aquellos puntos que te hagan clic o en tu cuaderno de entrenamiento puedas ir anotando también aquellas cosas que tú sabes que te van a ayudar. ¿Ok? Y el último libro, aquí algo bien importante y lo aclaro, el entrenamiento básico, el aprendiz en línea, todo este entrenamiento que tú como nuevo distribuidor recibes al inicio, no quiere decir que al terminarlo ya terminaste toda tu preparación. Es la puerta para poder iniciar con ese proceso de desarrollo personal y de crecimiento que muchas veces al principio pues sí alguien nos tiene que estar guiando, pero después ya nosotros nos volvemos lo suficientemente curiosos e interesados para poder seguir aprendiendo y aprendiendo. Entonces, esto es simplemente el inicio de ese proceso, ¿ok? Este, el último libro que nosotros recomendamos y que vale muchísimo la pena tenerlo es Construyendo una máquina de dinero multinivel por Randy Gage. Este es un libro que desarrolla y de veras que desmenuza a detalle todo lo que es el sistema en el cual entra un negocio de mercado en red. ¿Por qué las reuniones semanales? ¿Por qué las reuniones? ¿Por qué las convenciones? ¿Por qué las celebraciones? ¿Cómo promover un evento? Que es una actividad importantísima en nuestro negocio. Cómo hacer las invitaciones, cómo prospectar, cómo tratar a tus invitados cuando es una presentación uno a uno, cuando es una presentación de grupo, etcétera, etcétera. Entonces, vale muchísimo la pena también que tengas este libro. Eh, es bien importante también definir o ir viendo dónde podemos conseguirlos, porque no son libros, por ejemplo, los de Roberto Kiyosaki sí los encuentras en cualquier librería, pero hay otros libros que no los encuentras tan fácilmente. Muchos de ellos los vas a encontrar en Amazon.com, algunos de ellos los encontramos cuando tenemos celebraciones o convenciones en Usana. Entonces, es importante como que ir viendo a ver de dónde los podemos adquirir. Muchos de ellos ya los podemos adquirir en PDF, sacar el archivo, bajar de internet. Yo les recomiendo que a lo mejor si ahorita por cuestiones económicas no lo pueden, pues bueno, puedes empezar ese proceso de aprendizaje y bajar los libros de internet. Pero la verdad no es lo más sano. Aparte de que es muy cansado estar leyendo en la computadora, no te permite tú maniobrarlo, no es práctico porque lo puedas tú traer y leer en cualquier parte. Y no puedes hacer tus anotaciones también sobre el libro. Y además son libros que lo vas a leer una primera vez y después ya que vayas entendiendo más tu negocio, lo vas a volver a leer y te va a dar un nuevo sentido. Vas a aprender cosas diferentes. Entonces, de preferencia, yo les recomiendo que vayan armando su propia biblioteca. ¿Ok? ¿Qué tipo de herramientas en audios nosotros podemos tener para también trabajar en la credibilidad en lo que es el negocio de mercado en red o la industria de mercado en red? Pues hay un audio de Jim Rohn enfocado precisamente a cómo construyes o cómo podemos construir nuestra red de mercadeo, cuál es la mentalidad que nosotros tenemos que tener en relación
a ese proceso de construcción de nuestro equipo. Entonces, vale muchísimo la pena que lo tengamos. Tenemos ahorita la ventaja de que en YouTube encontramos absolutamente todo. Así que, pero también ya los puedes comprar para tenerlos ya en fácil acceso para escucharlos. Pero bueno, ahorita no tienes ninguna justificación de no tener ya estas herramientas a la mano porque lo tienes en si tienes computadora puedes conseguirlos. Entonces, este es un muy buen audio. Algunos de los videos que podemos, en los que nos podemos apoyar también para trabajar sobre esa mentalidad la credibilidad en este tipo de negocios es el video de Team Sales de compensación brillante, también lo encontramos en YouTube. Entonces vale muchísimo la pena verlo, estudiarlo, porque ahí se plantea cuáles son los 4 requisitos de lo que debe tener un negocio en cuestión de apalancamiento, producto único y consumible, que haya un mercado que esté en una tendencia, que habla sobre la importancia del ingreso residual y empieza a hacer algunas comparaciones en relación a otros modelos de negocio. Entonces, vale la pena que lo tengan. ¿Qué otro tipo de herramientas pueden ayudarte a ir afianzando esa credibilidad en la industria? Pues bueno, mantenerte conectado con organismos que están relacionados directamente con la actividad. Eh, lo que es la asociación de venta directa, ustedes la pueden dar de alta en el Face y ahí les van a estar apareciendo las actualizaciones. También hay otro que se llama Direct Selling News, que son las noticias de venta directa, que vale muchísimo la pena también que ustedes lo den de alta ya en su Face. En la semana pasada, creo que lo publiqué en un muro, salieron estadísticas bien interesantes sobre la tendencia en crecimiento de esta industria. Entonces, es información que vale mucho la pena. ¿Por qué? Porque se van a topar con personas que a lo mejor necesitan esta información para decir que sí, sí que la consideran valiosa. Y también porque ustedes tienen que conocer, o tenemos que conocer, qué está sucediendo en nuestra industria, qué está pasando, ¿no? A veces nos sentimos, ayer o antes estaba en una presentación y decía, a veces el miércoles fue, nos sentimos como el jote cuando nos dejan solos ahí abandonados, cuando nos dejan plantados en una cita y pensamos que nosotros somos los únicos que pasamos por eso. Entonces, pues no, si nosotros estamos conectados y estamos informados, nos vamos a dar cuenta de que, chequen esto, hay a la fecha 96 millones de personas que hacemos alguna actividad dentro de la industria de mercado en red. Entonces, si nos dejan plantados en alguna cita, ténganlo por seguro que no somos los únicos. Hay muchísimas personas que están pasando por ese proceso, pero que estamos dispuestos a pasarlos porque tenemos una razón de por qué hacerlo, le encontramos sentido. Entonces, de eso se trata el tener este tipo de conocimiento. ¿Vamos bien hasta aquí? Muy bien. El otro punto en donde vamos a generar o vamos a trabajar en nuestra credibilidad es en la compañía. Este es algo muy sencillo porque la mayoría de nosotros que decimos sí a Usana, lo decimos sí convencidos porque nos dimos cuenta de la calidad de empresa que es, ¿sí? Normalmente cuando hacemos una presentación, pues lo primero que hacemos, o presumimos son de nuestros avales, ¿sí? La guía comparativa, el PLM, etcétera, etcétera. Entonces, para cuando ya firmamos, pues la mayoría de nosotros sabemos que es una empresa de calidad, que es una empresa que fabrica productos únicos, diferentes a todo lo que hay allá afuera. Entonces, normalmente esa parte sí la tenemos vista, pero sí es importante seguirla alimentando. ¿Por qué? Porque, pues como sabemos que la tendencia de los negocios son negocios con este tipo de modelo, entonces lo más seguro es que nos vamos a topar con invitaciones que nos hagan para ir a alguna plática de algún otro producto, que nos hablan maravillas de otra compañía, de productos milagrosos que hacen resultados de un día para otro y nos pueden cerrar el ojo y nos pueden encandilar. Entonces, por eso es importante siempre mantenernos conectados con información que nos vayan validando que Usana es lo mejor que tenemos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos podemos mantener conectados en eso? Y sobre todo tú que eres nuevo, si eres nuevo en Usana, es bien importante que te familiarices con estas herramientas y que las leas y que las vayas ahí checando. Estar conectados en tu página de Usana, www.usana.com, tu página personal, Usana Today, WhatsApp Usana, dar de alta en tu Face a Usana México, dar de alta en tu Face Usana Health Science como corporativo, para mantenerte actualizado de todas las novedades, noticias y demás que están sucediendo alrededor de la compañía. Herramientas que tú tienes que haber leído antes de poder compartirlas con tus prospectos. El periódico de Salud y Libertad, ver todos los videos que forman parte de la solución, que están excelentes,
porque aparte trabajan conceptos o preguntas muy específicas. ¿Cómo ganamos en Usana? ¿Por qué la suplementación? ¿Qué es Usana? ¿Por qué Usana no se vende en tiendas? Etcétera, etcétera. Son cuestionamientos que normalmente nos hacemos y que nos van a hacer. Entonces, tenemos esas herramientas también ahí. Todo lo que son los audios de Usana que van apareciendo también es muy importante. Este, tenemos, y vuelvo a repetir esto, tenemos la ventaja de que estamos conectados por donde sea. Y afortunadamente por el Internet, si nosotros sabemos usarlo y sabemos cómo distinguir o seleccionar la información que realmente vale la pena analizar, vamos a poder tenerla a la mano para poder trabajar en este punto. ¿Okay? Nuestro tercer punto en el cual tenemos que trabajar en nuestra creencia es en los productos. Eh, y sobre todo por eso, porque normalmente nos podemos o puede suceder que nos encandilemos con nuevas ofertas de productos o lanzamientos de productos que hagan resultados de la noche a la mañana. Entonces, eh, ¿cuál es la principal forma de poder nosotros creer en los productos? Pues siendo producto del producto. Si se fijan, si recuerdan, es parte de los pasos principales para iniciar tu negocio con éxito y es algo muy lógico. Normalmente tendemos a hacer una recomendación mucho más cálida, mucho más natural, más espontánea y más de corazón cuando recomendamos algo que en lo particular nos gustó. Entonces, si somos producto del producto, pues ya armamos una historia, ya tenemos un testimonio personal y recuerden que las personas que nos escuchan o a las cuales le compartimos nuestro negocio son personas que tienen un vínculo de confianza con nosotros. Entonces, si cada uno de nosotros le recomendamos los productos porque ya lo utilizamos, pues lo más seguro es que te van a escuchar y te van a decir que sí a la invitación que tú le hagas para hacer una cita para la presentación. Entonces, ser producto del producto. Si hasta en este momento no has tenido tú la, no has probado ningún producto, entonces sí estás en problemas. O más bien, apóyate con alguien en tu equipo, con la persona que te invitó para que te dé una orientación y empieces a consumir los productos, por lo menos los esenciales, el omega y los licuados. ¿De qué otra manera tú puedes empezar a conocer más los productos? El catálogo, ¿sí? Igual, el catálogo está súper detallado, vienen las especificaciones de cada producto, entonces vale muchísimo la pena que lo leas y además a través del internet, en YouTube, ya hay muchísimos entrenamientos o pláticas grabadas de doctores que afortunadamente tenemos bastantes aquí en Usana, que nos han compartido su información de los cuales aprendemos y que también nos ayudan mucho a pensar esa credibilidad en el producto. Y claro, estar conectado en tu página de Usana Today. Uno de los aspectos que tenemos que empezar a desarrollar al entrar a Usana y sobre todo para aquellas personas que a lo mejor antes la salud no es que no fuera importante, sino que la dábamos por hecho. O a lo mejor no tenemos una profesión, no somos médicos, no somos nutriólogos, no tenemos algo relacionado o no tenemos una profesión relacionada con algún tema de la salud. Pues sí tenemos que empezar a trabajar en desarrollar una conciencia en cuestión a este tema. ¿Por qué? Porque no podemos decirle a una persona que debe de integrar o debe consumir suplementos o debe tener hábitos saludables si nosotros no lo hacemos y si no sabemos por qué. Cuando decimos las cosas de dientes para afuera, la gente lo nota. Entonces, tenemos que hablar con una razón y darle ese sentido. ¿Cómo podemos nosotros ir formando esa conciencia enfocada a este tema de la salud? Pues de las herramientas inmediatas, la guía comparativa del suplemento. No solamente nos vayamos a las barritas de las calificaciones, que eso claro que es importante tenerlas a la mano, pero es importante también tener toda esa información previa en cuestión de los radicales libres, de los antioxidantes, de las teorías de envejecimiento, de por qué consumir nutrientes de cierta forma, porque acuérdense cuando hablamos de los productos y el tema de los productos, que primero tenemos que hacer propia esta información. Tenemos que entender lo que nosotros tenemos en Usana, que nos va a aportar, y de veras que es un regalo, porque nos va a aportar una mayor salud, una mayor calidad de vida en todos los aspectos. Entonces, tenemos que tomar esa conciencia. La guía comparativa nos puede ayudar. El leer el libro de Hogar Saludable, que sabemos que es un libro que escribió el doctor Welch, fundador de Usana, donde nos habla de la importancia de empezar a liberar nuestro ambiente de toxinas, ¿no? Entonces, y algo no solamente nos habla del problema que tenemos en cuestión de la alta toxicidad con la que estamos conviviendo, sino que también nos da opciones para empezar a hacer esos cambios de forma sencilla y empezar a tener un entorno mucho más saludable. Entonces, este es un libro que es un básico, si no lo tienes, ya lo puedes comprar en Amazon, vale muchísimo la pena que lo leas.
Otro de los libros que en lo personal creo que nos ayuda mucho a entender todo, a justificar y darle un sentido a toda esta información de radicales libres, de toxicidad, de oxidación, son Milagros Invisibles. Es un libro que está escrito por el doctor Byron Wentz, súper digerible, pero aparte súper lógico, que realmente cuando lo terminas de leer ya quieres hablarle a medio mundo para compartir la información, porque es una información que todo el mundo debería de tener. Entonces, y no estamos hablando de la venta del producto, estamos hablando de una razón de por qué empezar a cuidarnos, ¿no? De por qué empezar a tomar control de nuestra salud. Y es información valiosa simplemente que toda la gente debería de tener. Entonces, esas son algunas de las herramientas que nos pueden ayudar a trabajar sobre la credibilidad de los productos. ¿Y por qué es esto? Porque recuerdan, ahorita los negocios, las tendencias de negocios están muy enfocados a la salud. Entonces, van a haber miles, hay miles, y van a seguir surgiendo miles de empresas que te van a ofrecer las perlas de la vida. Entonces, tú tienes que tener bien cimentados tus raíces, acuérdate, tienes que tener esa postura para poder saber y tener el criterio de decir sí o decir no. Entonces, nosotros afortunadamente tenemos toda la información que nos permite validar y confirmar que estamos consumiendo los mejores productos, que estamos en la mejor compañía. ¿Ok? Y en el punto de que más tenemos que empezar a trabajar y pensamos que puede ser el más sencillo, es en uno mismo. Creer en uno mismo. Entender que tenemos que creérnosla cuando estamos haciendo Usana. Si tú no te has visualizado todavía haciendo Usana, aunque estés conectado aquí, aunque estés yendo a las reuniones, pero no te visualizas tú haciendo Usana, tienes que trabajar en qué punto, tienes que identificar y ser lo suficientemente honesto contigo mismo para ver en qué punto te falta trabajar para que te sientas realmente cómodo con tu actividad. Muchas veces quienes somos profesionistas y tenemos otra actividad además de Usana y nos preguntan a qué te dedicas, pues decimos nuestra actividad profesional, no decimos el negocio. ¿Por qué? Porque, porque normalmente pues es algo con lo que no estamos familiarizados. Nos emocionamos, dijimos que sí, pero ya en el proceso nos damos cuenta que hay que hacer ciertas cosas con las cuales a lo mejor no me siento muy cómodo. Entonces, para eso es el trabajo que tenemos que empezar a hacer. Tenemos que creernos que estamos haciendo este negocio porque es el vehículo perfecto para lograr nuestros portes. Y como sabemos que es algo tan bueno y que lo vamos a lograr, tenemos que tener esa postura para poder compartir. Tenemos que desarrollar dos tipos de mentalidad. Tenemos que tener lo que le llaman el mindset, tenemos que tener una formación o un desarrollo, un crecimiento personal y tenemos también que desarrollar nuestra mentalidad empresarial, sobre todo para aquellas personas que traemos muchos los esquemas de empleo, ¿sí? Y que tenemos que empezar a cambiar ese chip. Entonces, ¿cuáles son algunos de los tantos libros que nosotros vamos a empezar a estudiar? Pues uno de los básicos es el de cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Lo interesante de este proceso de crecimiento que llevamos en Usana es que es un crecimiento que nos ayuda en todos los aspectos de nuestra vida. No solamente lo vas a aplicar a Usana, sino que lo vas a aplicar con tu familia, con tu trabajo, en tus otras actividades y simplemente tú vas a empezar a ver crecimiento en ti como persona. Y eso es muy, pero muy gratificante. Entonces, este libro, Cómo ganar amigos, influir sobre las personas, más si eres una persona tímida, es una persona con la que no estás o que no estás acostumbrada a convivir con muchas personas, es más, muchas veces somos personas que sí nos llevamos, que sí se nos facilita relacionarnos con gente, pero que nos podríamos aprovechar o desarrollar más habilidad. Este libro es un básico. Los secretos de la mente millonaria, básico este libro, sobre todo en lo personal, y este es una opinión muy personal. Cuando traemos ciertos prejuicios en cuestión a la abundancia, en cuestión al dinero, ¿sí? Muchas veces traemos ese esquema de que el dinero es malo, de que la gente que es rica, pues a lo mejor la forma en como generó esa riqueza no fue, no fue algo bueno, etcétera, etcétera. Y algo que he entendido en este negocio es que nosotros tenemos que abrirnos a esa abundancia, tenemos que tener los recursos para poder ayudar. De este libro y de Eduardo Barreto me quedó muy claro este,
esta frase, ¿no? El dinero te hace más de lo que eres. Si eres una buena persona, pues va a ser una fregonaza, y si eres una mala persona, pues va a ser una gacha, ¿verdad? Entonces, tenemos que abrirnos esa posibilidad y este libro nos ayuda mucho a ir teniendo esa apertura en cuestión a los conceptos de riqueza y abundancia. El efecto compuesto, que estuvimos platicando ya un poquito en el entrenamiento de estrategias de productividad, la importancia de entender que todos los resultados que tenemos hasta este momento han sido generados por las pequeñas decisiones que hemos tomado a lo largo de todos estos años, ¿sí? Y que muchas veces por esa falta de crecimiento personal o de preparación personal, preparación mental, han sido decisiones tomadas de forma inconsciente, no con una mala no con una mala intención, simplemente no las pensamos o no nos dimos cuenta que el efecto que pudiera tener en un futuro. Entonces, pero lo padre de todo eso no solamente decirnos, hey, la regaste, sino que además nos da las herramientas para decirnos, así como en aquel momento tomaste decisiones de forma inconsciente, ahorita estás preparado para empezar a tomar decisiones conscientes, que si las vas haciendo de forma constante por un tiempo determinado, vas a empezar a tener resultados los que tú deseas, resultados positivos. ¿Ok? Entonces, ese es un libro también básico que es muy importante que lo vayamos leyendo, sobre todo cuando estamos iniciando en Usana, donde nos damos cuenta que tenemos que empezar a hacer cambios en nuestro estilo de vida, en nuestra forma de pensar, en nuestra rutina. Y este libro nos ayuda mucho a enfocarnos. A enfocarnos. 21 leyes de liderazgo de John Maxwell. De hecho, todos los libros de John Maxwell son altamente recomendables, pero vale la pena leer este en específico porque tenemos que entender que aunque tengamos un día en Usana, a partir de ahorita, la preparación que inicia es en relación a nuestro liderazgo. Nosotros somos líderes en potencia, ¿sí? Tenemos que trabajar para eso. ¿Por qué? Porque si tú no tienes ese liderazgo, va a ser muy difícil que puedas guiar un equipo, que puedas ayudarlos a que ellos también se formen como líderes. Entonces, a lo mejor al principio vamos a estar como alumnos aprendiendo y vamos a estar escuchando ya a una persona que ya pasó por todo ese proceso y que ya nos está inspirando. Pero tenemos que pensar y tenemos que visualizarnos de que en un momento dado, si realmente queremos hacer este negocio, vamos a estar ahí enfrente dando una plática, inspirando a los demás. Y solamente eso se logra cuando desarrollamos esa visión de liderazgo, cuando estamos conscientes de que estamos en una carrera de formación para ser líderes. ¿Ok? Padre rico y padre pobre, que muchas de las personas que entran a Usana, pues ya traemos como que ese marco de referencia, pero hay muchísimas otras personas que no tienen el conocimiento. Y es importante tenerlo. ¿Por qué? Porque de alguna manera nos permite de forma sencilla entender por qué tenemos que empezar a cambiar ese chip, empezar a cambiar la mentalidad, empezar a definir realmente cuáles son nuestros valores, si queremos libertad, si queremos seguridad y mejor me quedo en un empleo, tenemos que trabajar sobre eso. Entonces, este libro nos permite tener este, estos conceptos, nos permite manejar estos conceptos. El cuadrante del flujo de dinero también es básico que lo podamos leer para empezar a desarrollar esa mentalidad como empresarios, ¿sí? Cuando somos empresarios tenemos que empezar a ser responsables. Eh, hace el jueves me tocó ir a una reunión de escuela de padres en el colegio de mis hijos y estábamos hablando sobre la importancia de la libertad en los adolescentes. Y eso, bueno, lo explico aquí o lo menciono aquí porque algo que comentaban era que cuando una persona quiere tener esa libertad, pues implica mayor responsabilidad. Quienes estamos en Usano, quienes emprendemos un negocio, lo que queremos es tener una mayor libertad. No queremos tener a alguien que nos esté diciendo en qué momento puedo salir o no de la oficina, en qué momento quiero trabajar o no, qué es lo que tengo que hacer. Queremos realmente tener una libertad, pero eso también implica ser más responsables. Entonces, ahí, y ser más comprometidos. Entonces, ahí es donde empezamos con todo ese proceso de cambio de chip, de cambio de mentalidad, y por eso es importante empezar a tener ese tipo de información y de preparación. En cuestión de audios, todos los audios relacionados o que sean de Jim Rohn son recomendables y te van a ayudar muchísimo a trabajar en tu desarrollo personal. Jim Rohn es uno de los filósofos de vida, yo creo que más importantes pues que han existido. Ya él ya falleció, pero afortunadamente tenemos el YouTube y el Internet y tenemos toda la información ahí, todas sus pláticas, todas sus conferencias, todas sus enseñanzas. Entonces vale muchísimo la pena que te des el tiempo para conectarte, para estudiarlos
y para ponerlos en práctica, porque al fin y al cabo son conceptos que nunca desaparecen y que no cambian de moda. Esos se van aplicando en el día a día y es importante estarlos trabajando. Recuerden que nuestras creencias, para irnos quitando creencias equivocadas o creencias que no nos están ayudando en nuestro negocio, tenemos que empezar a llenar nuestro cerebro de creencias nuevas, de información que nos vayan a ir formando esas creencias. Entonces, tenemos que, ese es un trabajo constante, es un trabajo de diario, ¿sí? Hay un audio que yo puse aquí, porque en lo personal se me hizo muy padre, que se llama Making the Shift, es haciendo el cambio de Darren Hardy. Darren Hardy es el autor del libro del efecto compuesto y maneja conceptos bien concretos en relación a lo que tenemos que empezar a trabajar para empezar a cambiar ese chip de si venimos de un marco de empleo a empezar a vernos como empresarios, ¿sí? Empezar a tomar ese riesgo y son conceptos bien sencillos, entonces eso también ya lo encuentran ahí en YouTube. Yo lo había encontrado solamente en inglés, pero ya por ahí me di cuenta que también estaba en subtítulos, entonces búsquenlo así y lo más seguro es que lo van a encontrar ya subtitulado. En videos, pues también hay una cantidad de información y algo bien importante aquí es que como tenemos tanta información, nos podemos perder y podemos pensar que pues, nos podemos perder estar checando videos y demás. Acuérdense o recuerden lo que estuvimos platicando en relación a estrategias de productividad. ¿Cuáles son nuestras actividades principales en Usana para generar ese crecimiento? Si no tenemos una lista de contactos, si no hacemos llamadas, si no hacemos presentaciones, no estás haciendo un negocio. Cuando eres un distribuidor nuevo, pues sí, los primeros meses va a ser muchísima capacitación, pero al mismo tiempo, tú junto con tu patrocinador van a estar haciendo presentaciones. Conforme va pasando el tiempo, vamos empezando nosotros seguimos trabajando solos. Tenemos que ser bien cuidadosos con el tipo de actividades que hacemos en nuestro tiempo productivo. ¿Por qué menciono esto? Porque ahorita que les estoy dando todas estas herramientas, podemos a veces perder o malinterpretar y pensar que nuestro tiempo productivo se lo vamos a dedicar a estar viendo videos. La verdad, no es así. Nuestro tiempo productivo se lo tenemos que dedicar a qué? A hacer llamadas, a hacer presentaciones, ¿sí? ¿Cuál es el tiempo que le vamos a dedicar o cuándo le vamos a dedicar a esa formación personal? Bueno, pues ustedes van a trabajar en su rutina para incluir, para saber en qué momento que no se cruce con su tiempo productivo para hacer llamadas y presentaciones, pueden empezar a desarrollar este tipo de actividades. Entonces, por eso se les dice en una rutina saludable, enfocada a tu negocio, que te levantes más temprano y tengas media hora en la mañana y media hora en la noche para ponerte a leer. Que cuando estés corriendo, estés cocinando, estés manejando, te conectes a alguno de los audios. ¿Sí me explico? Entonces, estas actividades tú las puedes hacerlas junto con otras actividades. Pero sí es bien importante no confundirlos, que porque como Marcela me dijo que tengo que ver un video, pues estoy a las 10 de la mañana cuando puedo estar haciendo llamadas. Entonces, ahí tenemos que ser bien inteligentes, bien cuidadosos, más que inteligentes en esta forma de empezar a trabajar. Si tú tienes alguna duda, yo te recomendaría que te apoyes con tu patrocinador o la persona que te invitó para que te ayude a hacer una rutina, de tal manera que todas las actividades que tengas que hacer, que van a verse reflejadas en tus resultados, pues los puedas hacer de forma ordenada, pero sobre todo en los tiempos en que se puedan dar. Tú puedes a lo mejor ver un video a las 10 de la noche, pero lo más seguro es que no vas a poder hacer llamadas o hacer presentaciones a las 10 de la noche. Entonces, tenemos que ser más organizados en ese tema. Em, de los videos que nos pueden ayudar a empezar a formar a empezar a apoyarnos en ese desarrollo personal, son definitivamente, me gusta mucho escuchar a Wayne Dyer. Hay muchos programas, hay muchos videos que ya están ahí en YouTube. Y uno de los yo me acuerdo que este fue de los primeros libros que me regalaron aquí en Usana, que se llama El Poder de la Intención de Wayne Dyer. Hay un programa que está ya en YouTube, que dura como 2 horas. Vale muchísimo el libro, leer el libro. Es un libro que yo he leído como 4 veces y cada vez que lo leo pues le saco cosas nuevas porque no es un libro muy sencillo. Al principio, cuando apenas vas empezando, pues no es un libro muy sencillo de leer, pero ya después ya le vas encontrando sentido a la información. Hay otro video que ayuda muchísimo a trabajar en el tema de desarrollo personal, no lo incluí aquí, que se llaman Los 10 secretos para el éxito y una paz interior, ¿sí? De Wayne Dyer también. Lo voy a repetir, Los 10 secretos
para el éxito y una paz interior, del mismo autor del Poder de la Intención, Wayne Dyer. Se hablan conceptos del ego, se hablan conceptos de autoestima, se hablan conceptos de la importancia de conciliarte o de hacer las paces con tu pasado, que normalmente todos esos conceptos son los puntos que nos afectan en nuestras creencias y en la visualización que nosotros tenemos de vernos haciendo el negocio. Entonces vale muchísimo la pena que lo escuchen. Este es un audiolibro que dura 2 horas también. Y hay otro programa, es un programa que fue grabado y que está en YouTube, también de Wayne Dyer, que se llama Inspiración. Y es un tema bien interesante porque nos habla de la importancia de cómo nosotros tenemos que estar abiertos a ser inspirados, porque en este negocio permanentemente tenemos que mantenernos inspirados, tanto para alimentar nuestros sueños como también nosotros para poder inspirar a nuestro equipo. Entonces es un tema muy, muy interesante y en este programa lo podemos también trabajar. Toda esta información no sustituye las reuniones, las convenciones, todas las actividades que dentro de nuestros sistemas se está generando. Entonces, todo este trabajo en nuestras creencias se complementa perfectamente con las actividades que se hacen en tu equipo, que se hacen en tu ciudad. Las reuniones hoguera. Recuerden, las reuniones hogueras es un concepto que se maneja en el libro de 45 segundos de Don Feiler, donde nos maneja la importancia de hacer ese tipo de esas convivencias o esos puntos de reuniones en el cual, pues no, a lo mejor no es tan formal como un entrenamiento, pero sí nos permite como que hacer esos, o fortalecer esos vínculos o lazos de amistad entre el equipo. Es terapéutico, muchas veces llegamos a estas reuniones y nos empezamos a desahogar de lo que nos ha pasado en el día, pero después esta reunión nos ayuda a conectarnos con nuestro porqué en Usana y nos emocionamos y seguimos en la semana con la pila cargada, ¿no? Entonces, las reuniones hoguera, los webinars, ya sea el webinar de los miércoles, el webinar de los martes para que se están generando ahorita para el mercado latino, este tipo de entrenamientos que si ves que andas así bajón de pilas, conéctate también, porque puedes escuchar algo que en ese momento te puede ayudar a levantarte, ¿no? Las reuniones de salud y libertad, los eventos mensuales, la celebración nacional, la convención internacional. Todos estas actividades, estos eventos, son eventos que tenemos que darle un valor bien importante y creo que Salim va a hablar de esto el martes que viene en el webinar para el mercado latino de cómo es importante edificar los eventos, cómo es importante asistir a los eventos, cómo es importante trabajar en este proceso con tu equipo. ¿Por qué? Porque al principio la información que tú vas a recibir en los eventos te van a ayudar a ti personalmente, pero después tú los vas a usar como una herramienta para que ayuden a tu equipo. ¿Sí? Nunca sabes que a lo mejor en alguna plática que van a escuchar alguno de tus socios, les hizo clic algo que a lo mejor tú no se los dijiste, no porque no se lo sepas, simplemente porque tu historia es diferente al de la persona que estuvo en ese evento. Entonces, a mí antes se me hacía, pero eran prejuicios tontos, se me hacía, pues no me gustaba el estar escuchando, y era una reunión, estar escuchando historias de éxito y testimonios. El ego estaba, pero dominándome, ¿no? Conforme ha pasado el tiempo, me he dado cuenta de que eso es básico. ¿Por qué? No es un coco wash, es una inspiración. Nosotros necesitamos mantenernos inspirados. Desafortunadamente estamos conviviendo, a pesar de que estamos conectados y estamos teniendo tanta información, estamos recibiendo información que definitivamente no nos inspira, sino que nos dan en la torre, ¿no? Estamos en la quiebra, todas las malas noticias que se ven todos los días de lo que sucede en Guerrero, de lo que sucede, o sea, tenemos ejemplos, y no solamente en México, son ejemplos a nivel mundial. Si nosotros no sabemos ser selectivos en el tipo de información que estamos recibiendo, definitivamente esto no nos va a ayudar a hacer ese proceso de credibilidad en nuestro negocio. No nos va a ayudar para nada a inspirarnos, al contrario, nos va a dar la percepción de que la mayoría de las personas sufren, pues yo también debo de sufrir. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en ese punto, tenemos que ser muy selectivos con las personas con las que estamos conviviendo. Estas reuniones, estas convenciones, estos eventos mensuales que se dan, es precisamente para hacer ese vínculo, esa oportunidad de asociarte y tener o aumentar tu sentido de pertenencia a la familia Usana. Entonces, primero tú tienes que dar el ejemplo, tienes que asistir, tienes que empezar a edificar estos eventos y tienes que empezar a promoverlos para que en su momento tu gente lo haga. Hace unos días estaba leyendo un libro de Randy Gage que hablaba sobre la importancia, si tú en tu organización tienes ya 100 personas
100 distribuidores que atienden de forma voluntaria a estos eventos, lo más seguro es que ellos también estén haciendo el proceso de edificación o esa acción de edificación con sus equipos. Tú vas a estar, quiere decir que tú llevas en camino a tener una organización sólida, ¿sí? 100 distribuidores que atiendan a estos eventos de forma voluntaria, que estén abiertos, dispuestos y que lo hagan con gusto, tú llevas en buen camino de formar una organización que te pueda generar ese ingreso residual. Entonces, trabajemos en esa labor. Si tú eres una persona que todavía trae ciertos prejuicios en estar acudiendo a esas reuniones, pues vas a hacer lo necesario para quitarte ese prejuicio. ¿Por qué? Porque definitivamente es algo que se tenía que hacer. ¿Ok? Y ya para terminar este tema, es bien importante darnos cuenta que en el camino nos vamos a encontrar con una serie de desafíos. Y son desafíos que nos van a permitir retarnos, que nos van a permitir ir evaluando hacia dónde vamos o cómo vamos. Entonces, básicamente, aquí afortunadamente nuestro negocio nos permite estar haciendo altos permanentes en cuestión de nuestro desempeño. Si veo que algo no me está funcionando, no me está saliendo bien, pues tengo que checar qué es lo que está pasando, qué es lo que estoy dejando de hacer y empezar a apoyarme en mis uplines, en mi crossline, en los libros, qué es lo que necesito para poder seguir avanzando. Tenemos que enfrentar nuestros miedos, no menospreciarlos, no negarlos, no bloquearlos, entender que existen, pero tener que empezar a desarrollar esas habilidades para poder enfrentarlos y salir adelante. Tenemos que ejercitar la capacidad de cambiar de dirección. Muchas veces estamos tan aferrados a que como yo lo digo y como yo lo he hecho tanto tiempo, así me debe de funcionar, aunque veamos que no hay avances y nos
manos cruzadas y darnos cuenta de que hubiéramos hecho algo, pero no lo hicimos. Entonces eso pega fuerte, ¿ok? Lucha por lo que consideres correcto. Y este último punto va muy enfocado a algo que nosotros tenemos que tener presente siempre, que son nuestros valores. Nuestros valores son los principios que nos van a regir en nuestro actuar. Son puntos que no son negociables, son los que nos van a permitir decidir, ¿sí? Decidir qué es lo que realmente quiero en mi vida. Si yo no tengo valores definidos en mi vida, lo más seguro es que vamos a toparnos con situaciones que nos van a poner entre la espada y la pared, que nos van a generar una ansiedad o un conflicto al momento de tomar la decisión. Si nosotros tenemos los valores muy claros, pues lo más seguro es que vamos a tomar decisiones correctas y no vamos a tomar una decisión de la cual después nos vayamos a arrepentir. Entonces, yo los invito aquí a que si no tienes claro cuáles son tus valores, hagas una lista de valores que para ti son importantes y de ellos definas 4 o 5 valores que son los que, no quiere decir que los demás no sean importantes, simplemente que estos 4 o 5 valores son los que realmente van a regir las decisiones que vas a tomar a partir de este momento. ¿Ok? Pues bueno, por mi parte es todo.